Bienvenidos a esta nueva unidad, la unidad número 3, correspondiente a las estrategias pedagógicas. En esta unidad vamos a trabajar con todas esas formas o esas estrategias que nos permiten trabajar o abordar la situación del niño con altas capacidades, y hay unos criterios elementales que tenemos que considerar dentro de este contenido: la personalización, la flexibilidad en cuanto al currículum, el manejo curricular, y el soporte social y emocional. Comencemos con los ejes de intervención. El primer eje que vamos a tocar son las modificaciones curriculares. Sabemos que cuando vamos a trabajar con una población que tiene algunas características, particularidades y necesidades bien identificadas, porque estamos ya trabajando después de haber hecho la identificación y la evaluación de esta población infantil, tenemos que orientar todo el trabajo hacia aquellas metodologías que nos permitan ampliar ese espectro de potencial que tiene el niño y desarrollarlo al máximo a través de todas las oportunidades que podamos darle dentro y fuera de la escuela. En el caso del currículum, pues tiene que haber una adaptación. ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente nos vamos a centrar en dos preguntas: ¿qué haremos y a qué ritmo lo haremos? El eje de intervención tiene que estar centrado en primer lugar en el qué y en el ritmo, porque todos tenemos un ritmo particular y una cadencia particular. Incluso lo hemos visto en las unidades anteriores, donde sabemos que los niños con altas capacidades no necesariamente responden rápidamente. Muchas veces, como su orientación hacia el trabajo está dado más hacia la satisfacción del logro personal, de haber concluido una tarea en función de sus altas expectativas, entonces eso se desconecta del tiempo y muchas veces termina el lapso de la actividad, termina la hora de clase y el niño todavía no ha concluido su actividad. Recordemos que la mayoría de las veces los niños con altas capacidades están motivados hacia el logro y no hacia la especificidad del resultado de la tarea, y su locus de control es interno. Entonces, las garantías de que su satisfacción esté totalmente cubierta está en función de las respuestas que satisfacen a sus propias necesidades elaborativas, no a las necesidades de una nota o de una tarea rápidamente concluida. Por tanto, hay que respetar y conocer el ritmo de desempeño individual de cada niño. Trabajamos entonces con lo que es la compactación curricular. Para hacer la compactación curricular debemos hacer tres fases, debemos cumplir con tres fases. En primer lugar, evaluar todo lo que es el conocimiento anterior que trae el niño al iniciar la unidad, como si hiciéramos una evaluación diagnóstica para saber cuáles son sus conocimientos previos, qué trae al momento de iniciar esta unidad. En segundo lugar, o la segunda fase a considerar, es la eliminación, es decir, es muy frecuente escuchar que niños con altas capacidades se quejan de que otra vez vamos a ver el ciclo del agua, otra vez vamos a ver cómo se transforman el agua en sus distintos estados, el agua en gaseoso, el agua en líquido, el agua en sólido. Es decir, todos los conocimientos que él trae, ya cuando él se enfrenta a una información que ya es conocida y que incluso te puede citar en qué libro y en qué unidad del libro del año anterior, del curso escolar anterior lo vio, pues esa repetición le hace sentirse fatigado, abrumado y aburrido. Entonces hay que eliminar esta práctica repetitiva y de relleno para culminar todos los objetivos del lapso y aprovecharlo. ¿Cómo lo aprovechamos? A través de la tercera fase, que es el redireccionamiento
de ese tiempo que hemos ahorrado, de ese tiempo liberado una vez que hemos eliminado las prácticas repetitivas o los contenidos que ya él ha superado, que ya él maneja. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que liberamos? ¿Cómo lo redireccionamos? Volcarnos hacia proyectos de investigación autónoma o hacia la profundización de temas de su interés. Es el niño mismo el que va a ir dando la orientación de hacia dónde están sus intereses, y él puede tener como pensamientos provocativos en tanto a algunos temas que le interesan, y entonces el maestro debe estar atento, alerta, debe desarrollar todo su estado de alerta para saber y para entender que hay intereses que deben ser respondidos y que el tiempo liberado es uno de los espacios que pueden permitírselo dentro del salón de clase, y hacerlo de una manera dinámica y de una manera bien interesante para que no solamente capte la atención de estos niños con altas potencialidades, sino que también logren incorporarse el resto de los niños en esos centros de interés. Dentro de estas modificaciones curriculares, hablamos en términos del tiempo, del ritmo, del fenómeno de la aceleración. ¿Cómo acelerar? Muchas veces es común, nosotros hemos visto que el niñito que está en preescolar, la maestra se da cuenta que el niño sabe muchísimo, que tiene mucha información, que ya sabe leer, ya sabe escribir, ya suma algunos dígitos. Entonces el maestro propone que el niño sea promovido de grado. A esa estrategia llamamos aceleración. Esa estrategia tiene un impacto positivo dependiendo de cómo se maneje y dependiendo de la madurez global que tiene el niño. La aceleración de curso, que se refiere a esos saltos de grado, donde se promueve 1 o 2 grados superiores al que el niño se encuentra, y la aceleración parcial o por asignatura, que es cuando el niño asiste a una clase de un nivel superior en el área específica que él tiene potencial o que demuestra más interés, pero sigue manteniendo su grupo de edad para el resto de las materias. Es decir, el niño está en segundo grado, se mantiene con su población de segundo grado, pero asiste al horario de matemática del grupo de quinto grado, por ejemplo, porque tiene una elevadísima capacidad para el pensamiento lógico-matemático y disfruta de las clases de matemática, o está en unas actividades particulares que refuerzan esa área potencial, por ejemplo, para la música. Entonces, bueno, el maestro lo orienta hacia clases de música si hay clases de música dentro de la escuela, o refiere al niño a que los padres lo coloquen en una academia de música o que lo ingrese al programa del maestro Abreu, por ejemplo, que podría ser una alternativa para nosotros que estamos en Venezuela y que contamos con el sistema de orquesta del modelo del maestro José Antonio Abreu. Otro de los elementos importantes en el eje de intervención curricular tiene que ver con la diferenciación. En la diferenciación hablamos de 3 elementos básicos: el contenido, el proceso y el producto. En cuanto al contenido, debemos introducir ideas abstractas, conexiones de otras disciplinas y marcos conceptuales complejos en lugar de manejar hechos aislados dentro del currículum. En cuanto al proceso, se requiere priorizar el desarrollo del pensamiento de orden superior, utilizando taxonomías de pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación, entendiendo que por lo general los niños con altas capacidades no se centran a un pensamiento inerte, a un pensamiento poco flexible. Por el contrario, utilizan mucho pensamiento divergente y lo que llamamos pensamiento arboriforme. Es decir, le dan muchísimas alternativas y opciones a una idea, y por eso debemos tratar de que se priorice el desarrollo del pensamiento de orden superior, porque su nivel de pensamiento llega a la complejidad y a lo que algunos llaman como un pensamiento muy elegante o muy elaborado. Y en cuanto al producto, debemos permitir que el estudiante demuestre su aprendizaje mediante formatos de impacto real. Por ejemplo, ahora que estamos en medio de
el desarrollo de la tecnología y los niños están muy expuestos a las redes sociales y a todos los avances que vemos a través de la tecnología, pues permitirle que los niños elaboren un podcast, que elaboren un prototipo digital o que creen a través del uso de la inteligencia artificial incluso y de los materiales tecnológicos que tenemos acceso, que creen cosas diferentes y que en eso utilicen esa capacidad para producir y para crear. Además que allí estaríamos estimulando la flexibilidad en sus tres formas o sus tres características básicas, sobre todo en la originalidad, pero también en la fluidez y en la flexibilidad, porque estaríamos dando paso a que el niño produzca distintas variedades de informaciones, fluidez de ideas y genere ideas de impacto y ideas muy, muy novedosas e ingeniosas que puedan hacer aportes incluso a la escuela en la que están insertos. Ahora entramos en cuanto a el cómo hacerlo. Ya vimos qué hacer y en cuanto al currículum y cómo hacerlo a través del tiempo, es decir, a qué ritmo, responder al tiempo y a la cadencia individual de acuerdo a la naturaleza del niño con altas capacidades. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Con qué metodologías vamos a trabajar? ¿Cómo lo hacemos? Uno de los elementos importantes dentro de las metodologías activas es trabajar con el aprendizaje basado en problemas, lo que se conoce como el ABP, y proyectos ABP, de solución de problemas reales. Es decir, evitar que el niño esté centrado única y exclusivamente en los objetivos que nos solicita el currículum venezolano, el currículum desde el Ministerio de Educación, sino que el maestro sea capaz de desarrollar actividades donde hayan problemas reales de su comunidad, problemas reales de la escuela. Por ejemplo, si la escuela tiene un problema de infraestructura o un problema incluso de, supongamos que estamos en una zona fronteriza, los niños tienen, hay muchos niños guayú, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haríamos, o sea, para que el niño pueda él mismo plantearse problemas reales de diversidad cultural, por ejemplo, de diversidad lingüística? ¿Cómo podríamos resolver esas situaciones con el aporte y el basamento que los mismos niños puedan darle a estas situaciones? Eso haría, primero, que los niños se involucren. Segundo, que se valide las capacidades altas que ellos tienen. Y tercero, que el pensamiento fluya hacia otros procesos y hacia utilizar esa capacidad para ponerla al servicio de lo social, del beneficio del otro. Por otra parte, estamos a través de esas metodologías activando todo el tiempo el pensamiento divergente y estimulando el desarrollo de habilidades de investigación que utiliza fases, etapas y estructuraría de alguna manera ese pensamiento arboriforme y de orden superior que tienen estos niños, esta población. En otro sentido, hablamos de los enfoques de profundidad y complejidad. Pues a través de las metodologías activas se proponen analizar temas o temáticas desde múltiples perspectivas para que los niños puedan identificar patrones, identificar reglas, examinar cambios a través del tiempo o dilemas éticos que subyacen a cada situación. Si mantenemos, por ejemplo, la idea de que los niños resuelvan aprendizajes basados en problemas, como lo planteaba hace un momento, si estamos en una escuela fronteriza, por ejemplo, estamos en una escuela en Moina, que Moina queda al lado de Maicao, por ejemplo. Entonces, en Moina encontramos niños sordos guayú, es decir, niños que están en la lengua, están en una escuela regular, pero que manejan lengua de señas y además su código es guayú, es decir, hablan lengua de señas guayú. Entonces, ¿cómo harían los niños oyentes venezolanos que están insertos en una escuela donde hay diversidad lingüística, diversidad cultural, y además los niños tienen que aprender a comunicarse en una lengua de señas que es extranjera para ellos porque no es la lengua de señas venezolana, sino que es la lengua de señas guayú? Entonces ahí hay un dilema
donde tenemos que enseñar a los niños a afrontarlo con profundidad y complejidad, a utilizar las herramientas de la investigación, y además se presenta un dilema ético porque tenemos que valorar que no haya discriminación, que no haya estigma y que se maneje con ética la dignidad de todos los estudiantes que están dentro de la escuela, pertenezcan a una etnia o no. Entonces, allí esos elementos subyacentes pues estarían dando respuesta a una complejidad y una diversidad que el niño tendría que aprender a manejar. Un tercer elemento dentro de las metodologías activas son las mentorías y las tutorías especializadas. Es decir, es muy importante para dar, recuerden que vamos a estar centrados en dar oportunidades. O sea, si nos vamos a los modelos que explican las altas capacidades, encontramos que básicamente todos los modelos hablan de que hay una disposición natural y un talento susceptible a ser desarrollado. Si esta relación se complejiza, sabemos que en el medio de la disposición y el talento está el proceso de aprendizaje y la oportunidad de todos los contextos externos al contenido o al repertorio biológico que trae el niño innato. Entonces, necesitamos poner en contacto a esta población con expertos, con científicos, con artistas o con guías y mentores que sean expertos en cada área para que puedan alimentar de manera productiva esas cualidades y no se queden en la mera disposición, sino que puedan aflorar a través del desarrollo, porque le estamos dando la oportunidad de entrar en contacto con un entorno rico, estimulante, a través de las tutorías y mentorías especializadas. En tercer lugar, encontramos las modalidades de organización, es decir, ya vimos qué hacer, a qué ritmo, es decir, respetar los patrones de tiempo de esta población, cómo hacerlo, y ahora vamos a afrontar el con quién hacerlo, cómo hacer esta organización dentro del contexto educativo. Encontramos en primer lugar el agrupamiento flexible, grupos temporales de trabajo basados en la capacidad o el interés común, trabajo con pares cognitivos. ¿Qué hacer en este campo, en este agrupamiento flexible? Fíjense, ¿por qué hablamos de grupos temporales de trabajo? Porque debemos recordar que no todas las personas con altas capacidades, en primer lugar, no todas tienen las mismas potencialidades. En segundo lugar, no todos son superdotados. Algunos tienen un talento en un área específica. En tercer lugar, no todos tienen la misma disposición para trabajar. Otro de los elementos es que no siempre están integrados, porque no siempre ha sido un manejo adecuado del niño con altas capacidades dentro del ámbito escolar, y el grupo de niños o sus pares no siempre son receptivos a la alta capacidad. Muchas veces el niño con altas capacidades es discriminado porque es el sabelotodo, es estigmatizado porque es el cerebrito. Recuerden que históricamente los más populares, los chéveres del grupo, o los que son más exaltados dentro de un grupo, incluso mientras más va creciendo las edades, mientras va avanzando hasta acercarse a la adolescencia, eso se acentúa. Los más populares, los que más buscan, los que más sobresalen, no son necesariamente los mejores estudiantes. Por lo general son los más chistosos, los más alborotadores, los más fuertes. Es decir, mientras más se acercan a la adolescencia, los niños pues se alejan más de reconocer que el más talentoso sea el más popular. Entonces, nosotros dentro del contexto escolar debemos hacer estos agrupamientos flexibles, temporales, basados en la capacidad o en los intereses comunes del trabajo para favorecer la integración.
para favorecer la aceptación positiva o la integración positiva de los niños con altas capacidades con relación a su grupo. Y en esto el maestro tiene un papel preponderante, porque no podemos sobrevalorar las cualidades y debemos manejarlo con mucho tino, con mucha sutileza, porque puede generar una subestimación del resto de los estudiantes y eso puede generar recelo. Entonces, más que beneficiar al niño con talento, podemos estarle generando una carga muy pesada de manejarse con el resto de sus compañeros, siendo visto como como una especie diferente o como un disociado dentro del grupo, porque el resto del grupo lo considera que él es el hiperexperto, o sea, lo descalifican de alguna manera porque sí, él es el que más sabe, él es el que siempre lo hace, él es el que siempre lo hace bien, la maestra siempre lo va a seleccionar a él porque él es el mejor. Entonces, eso debe manejarse con mucho tino, con mucho cuidado, y el agrupamiento flexible es una modalidad de organización que nos favorece esa sensación de aislamiento. Incluso lo vemos en la diapositiva, que nos dice que favorece el intercambio de ideas a su mismo nivel de abstracción y también que se mitiga la sensación de aislamiento. Otro de los elementos es el programa de enriquecimiento dentro y fuera del aula. Dentro del aula regular, puede establecer rincones de ampliación o talleres específicos de un área particular en la que hayamos visto que hay intereses. Luego, también pueden aplicarse los modelos de enriquecimiento escolar, como el modelo de los anillos de Renzulli, que podemos organizarlo en 3 niveles, explorando temas, entrenando habilidades de pensamiento, de investigación, de resolución de problemas reales o incluso de trabajo creativo que favorezca el desarrollo de habilidades de pensamiento lateral o el pensamiento divergente. Un elemento muy importante a considerar dentro de la metodología de trabajo es el soporte socioemocional. Por eso lo denominamos una condición crítica dentro del trabajo del aula con el niño con altas capacidades. Y lo colocamos en mayúsculas y remarcado. Las estrategias, cualquiera que sean, pueden ser las mejores, pueden venir de los centros élite de investigación educativa del mundo, pero toda estrategia pierde efectividad si no se atiende a la dimensión afectiva del niño con altas capacidades. Hay que atender la gestión del perfeccionamiento, el manejo de la frustración, el miedo que tienen a fracasar. Lamentablemente nosotros pensamos que el niño con altas capacidades, que el superdotado, incluso el que es genio, no necesita autogestionarse, ni necesita ser ayudado porque lo sabe todo, y es todo lo contrario. Mientras más altas son sus capacidades, el niño es más crítico con él mismo. Y él no ve todo lo que tiene, sino todo lo que no puede, todo lo que le falta, todo lo que quisiera hacer diferente. Y eso lo hace tener unas exigencias tan altas, tan elevadas, que lo hace sentirse frustrado muchas veces. Y el hecho de no poder hacer una empatía perfecta o tener una interacción fácil, fluida con sus pares, también le genera mucha frustración. Entonces, esa gestión del perfeccionismo, ese manejo de la frustración, ese miedo a fracasar, hay que gestionarlo y hay que ayudarlo. El soporte socioemocional es una constante que no puede desaparecer en ningún momento del trabajo pedagógico con el niño con altas capacidades. Sí es importante para el niño, para todos los niños que tenemos en un salón de clase, pues más importante aún es para los niños con altas capacidades, porque tenemos el falso mito de que ellos no lo necesitan y lo necesitan tanto o más que el resto de los niños de la clase. Esto debe hacerse en el manejo del error también, como lo dice aquí en la diapositiva, y toda la gestión emocional debe hacerse
en entornos seguros. Esto es muy importante. Manejo del error en entornos seguros. ¿A qué nos referimos con entornos seguros? Tú tienes que asegurarte como maestro, incluso ayudar a los padres a hacerlo, a que el niño aprenda a ver el error como parte natural del proceso. Recuerden que estamos hablando de poblaciones que tienen altísimos niveles de desempeño. Entonces, un error para ellos es un incidente de alta frustración que les genera muchísimo temor. Y nosotros debemos manejarlo con cautela, porque una palabra que digamos, pero no puede ser, ¿cómo te vas a equivocar? Qué raro que te equivocaste si tú todo lo haces bien. Mucho cuidado tenemos que tener en ese manejo. Por eso deben ser entornos seguros, entornos que hagan sentir al niño que no pasa nada, que equivocarse es un proceso tan natural como acertar. Y que lo que nos ayuda el error es a identificar qué procesos operativos de pensamiento estamos utilizando que podemos optimizar para una siguiente vez y qué cosas hicimos que la siguiente vez nos podría capitalizar la estrategia para hacerlo mejor. En otro sentido, encontramos el desarrollo de funciones ejecutivas, que es otro de los elementos de soporte emocional que debemos darle a los niños, porque por lo general hay muchos de niños de esta población que tienen algunas limitaciones para establecer proyectos a largo plazo y para autorregularse, porque la mayoría de estas personas tienen respuestas tan efectivas, hacen procesos operativos de pensamiento que son capaces de dar respuestas tan rápidas que pueden resolver situaciones complejas en corto tiempo o por lo menos en menor tiempo del promedio de sus pares. Entonces, no es tan fácil colocarlos a trabajar con proyectos a larga data, a largo plazo. Hay que ayudarlos a conducir una planificación ordenada, estructurada, que pueda llevarlos a alcanzar resultados a largo plazo y autorregularse para que también, como lo hacen cuando hacen una actividad y la pueden hacer en corto tiempo, puedan mantener la motivación, el interés y el foco en esas actividades a largo plazo. La mediación docente es muy importante en esta fase. Debemos enseñar a estos niños a estructurar su propio pensamiento, a darle estructura y soporte a esas estructuras de pensamiento. Repito, esta fase es sumamente importante porque el soporte emocional es una condición crítica. Toda estrategia, por efectiva que sea, pierde su efectividad si no se atiende la dimensión afectiva. En conclusión, tenemos que, si ya tenemos una base teórica sustentada que nos habla de las altas capacidades, hemos evaluado, hemos identificado esa población y nos aproximamos a ellos considerando qué debemos hacer a nivel curricular, cuáles son los ajustes que debemos hacer, cuáles son las estrategias, si las estrategias adecuadas son el adelantamiento o el enriquecimiento del currículo. ¿Cómo hacer el adelantamiento? Recordemos que nosotros podemos tener un niño, acuérdense siempre de las disincronías o las asincronías. O sea, un niño puede tener una capacidad muy, muy elevada para el manejo del razonamiento lógico y puede tener 4 años y puede funcionar perfectamente en un segundo grado. Pero recuerden que ese niño no deja de ser niño por tener esas altas competencias. Entonces, ese afrontamiento a un grado o a 2 o hasta 3 más avanzado que en el que él estaba, recuerden que esos amigos tienen otros intereses, esos niños de segundo grado tienen otra madurez. Y no necesariamente porque él esté muy maduro en la parte lógica, en el razonamiento lógico, verbal, matemático, no necesariamente su madurez emocional puede funcionar a ese nivel. Entonces, por eso volvemos a la última lámina. Toda estrategia tiene que ser muy cuidadosa de los aspectos socioemocionales, porque no necesariamente su madurez puede estar sincronizada
con su alta capacidad, y eso hay que atenderlo porque eso puede generarle también muchos conflictos emocionales. Finalmente, lo más importante siempre va a ser estar consciente de la alta competencia del niño, estar consciente de que él tiene otros intereses, estar consciente de que sus altas capacidades no lo hacen automáticamente que sea un autogestor y un monitor experto de todos sus procesos. O sea, la metaconciencia afectiva, la metaconciencia lógico-racional es un proceso en el que él debe ser conducido, y los maestros debemos tener la responsabilidad de manejarnos en el aula con el niño, pero también ir registrando todos sus comportamientos básicos, medulares, para también apoyar el trabajo de los padres y hacerles sugerencias y todos aquellos soportes o aportes que puedan ayudar a enriquecer ese entorno del niño y que puedan dársele todas esas oportunidades y todas las ayudas que puedan hacer que esa dotación que él tiene pueda llegar a convertirse, a transformarse en un talento o en un alto nivel de desempeño. Hasta aquí todo lo que son las metodologías para trabajar, o un esbozo de las metodologías pedagógicas para trabajar con el niño, y ya la siguiente unidad nos corresponde entonces ver cómo armamos un programa de atención a la población infantil con altas capacidades, ya teniendo el soporte teórico, teniendo la evaluación o la identificación, teniendo las metodologías, y ahora cómo llevamos eso a la práctica. Los espero en la próxima unidad y agradecida por su atención, y luego estaremos desarrollando con detalle cuando participemos e interactuemos en nuestra clase virtual. Muchas gracias.